Hola, ¿cómo estamos amigos? Y bienvenidos al canal. Y como ya vieron en el video, aquí lo que voy a tratar de exponer es en qué se pudo haber basado Oda y tal vez la línea de tiempo temporal desde el siglo vacío hasta Joy Boy y cómo puede terminar el anime. Todo esto sucedió en un sistema de pasos que fácilmente excavé y las cosas fueron llegando y esto creo que no es mera coincidencia, algo tuvo que haber pasado y siento que Oda siempre apuntó aquí, él siempre apuntó al budismo como la luna, así que empecemos como yo fui descubriendo las cosas. Bueno, al principio vamos a abrir primero este documento. ¿Cómo empezó la cosa? Yo vi un video de cierto canal que se llama Sync Anime. Este canal es pura teoría de One Piece. En ese canal hablaba sobre la historia verdadera, una historia de ciencia ficción más antigua, escrita por Luciano de Samosata, que era romano. Entonces yo dije, bueno, romano. Aquí es donde fui juntando varias cosas al mismo tiempo. Entonces tenemos el pilar, que podríamos decir que son romanos, que sale en cuando Sabo está en la isla de Lulusia, hace una llamada y se ve una ciudad sumergida. Entonces dije, bueno, esos pilares, esas estructuras se ven tipo romanas, así que bueno, es algo romano. Entonces también el robot ancestral tiene como un tipo de túnica que parece un pilar romano. Dije, bueno, son más cosas romanas. Entonces las armas ancestrales, que así les llaman, Plutón, Poseidón y Urano, son nombres romanos. Entonces llegué a la siguiente conclusión. Y si el reino antiguo es un mundo tipo romano tecnológico, como lo dijo Vegapunk, pero aquí hay una pequeña contradicción. Mucha gente piensa que los 20 reinos se pelearon contra el reino de Joy Boy, pero pienso que este es totalmente mal. Están totalmente al revés. Pienso que el reino antiguo se peleó contra los 20 reinos a los que pertenecían los hombres libres y por eso aquí empezó la teoría. Entonces, comencemos cómo empezó mi teoría. En la antigua Roma tenían esta palabra, Danmatio, que significa condena, condenado. Dependiendo de su significado, Danmatio o Danmatus. Ok, en el emperador Nerón, que era romano, el mismo senado a ellos les dio la condena del olvido, o sea, un Danmatus Memorae. Y ya le fui buscando un poco más. Ya saben, Nerón Aimu está basado en Nerón, él y varios emperadores más. Así que básicamente en el mundo de One Piece, Imu hizo la condena del olvido en este pasado que lo llamamos el siglo vacío. Ok, entonces la palabra Thanatos, si le cambias la primera M por W, puede significar Daunatus, que sería exactamente todo lo contrario. De condenado pasaría a ser el bendecido del amanecer o algo acerca de la libertad y todo eso. Aquí viene algo sumamente interesante. En la antigua Roma ellos peleaban y temían a tribus celtas o tribus galas. Eran tan temidos para ellos que los romanos, especialmente Julio César, los llamaban galos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de Danmatius? Primeramente, empecemos que durante el Danmatius odiaba con ganas a los emperadores de ese entonces. Entonces hacían todo tipo de cosas. El Damnatio significa desaparecerlos desde documentos oficiales, estatuas, romperlas y todo ese tipo de cosas. Pero hay algo aquí especial que me llamó muchísimo la atención. Antes de pasar al tema de los galos. En estas ocasiones la gente agarraba espadas o cuchillos y rayaba las mismas monedas. Por eso en una de las teorías que tengo aquí es que parte de que los D tengan las caras rayadas es tal vez referencia a esto de que rayaban las monedas. Por eso ellos se rayan las caras como significado de que algo no se puede olvidar o no se puede dejar atrás eso. Y pues la palabra Damnatio se me hizo bien. Dije, tal vez la D es una palabra que significa una cosa y al final cambiándole cierta letra agarre significado totalmente diferente. Pero aquí con los galos tenemos un resignificado diferente a esa palabra D. Ahora bien, ¿qué conexión tienen primero los galos con los personajes de One Piece? Su poder proviene de la fuerza espiritual, la voluntad y la conexión con la naturaleza. De los galos también tenemos a los druidas, que se les atribuía poderes como el control del clima, la naturaleza, invocar niebla y tormentas, y el don del vaticinio, curación y conocimiento de plantas. Y lo más interesante era la palabra sagrada, maldiciones o pacificación. Detener guerras solo con presencia y su palabra. Esto ya lo hemos visto innumerables veces en One Piece.
cuando Luffy se para en medio del conflicto, suelta su haki y ¡pum! Todos los soldados, todos los marines se ven tirados al suelo, solo por medio de su presencia, su fuerza, su poder espiritual y su palabra. Por eso yo pienso que en el reino antiguo Joy Boy venía de una especie de tipos galos basados en los druidas, donde sus ancestros dominaron el haki a la perfección. Así que por eso meto a los galos en este conflicto. Entonces, ¿qué otra cosa me hizo que metiera a los galos? Bueno, existen ciertas caricaturas tipo Asterix y Obelix, donde estos tipos se tomaban cierta poción mágica y entonces su fuerza aumentaba y luchaban contra los romanos. En estas caricaturas hasta se puede ver que cuando se toman la poción sueltan chispas, sueltan colores amarillos, incluso rayos rojos, y dije, bueno, tal vez sea una referencia visual que Oda pudo haber usado y todo eso. ¿Qué más cosas tenemos de los galos que pueden unir a One Piece? Bueno, dentro de los galos existió Vercingetorix, que este es como un héroe galo. Él es un caudillo, o sea que es un aristócrata joven de las tribus que logró lo imposible: unir todas las facciones divididas de la Galia y luchar su libertad contra el Imperio Romano. Entonces, yo pienso que Joy Boy representa a los galos luchando contra el Imperio Romano, y Joy Boy unió a los otros 20 reinos en contra de los romanos. Y como les vuelvo a repetir, la gente piensa que fue al revés, que los 20 reinos lucharon contra Joy Boy. Pienso que sí fue un poco al revés. Esto no sé, tiempo me dé o no la razón. Luffy, como Vercingetorix, tiene el poder de la palabra de unir a todas las tribus libres, incluso tribus que se peleaban entre sí por años, para luchar contra un bien mayor, contra un enemigo en común, todas esas cosas. Luffy sí está uniendo de cierta manera también estos reinos, porque pasó mucho tiempo, se encontraron a Luffy, su reino cambió un poco, y cuando se juntaron con el gobierno mundial en su tiempo, en Mary Joyce, bueno, se unieron. Se podría decir que también esto viene del budismo, de los tiempos cíclicos, así que si pasó hace 800 años, está volviendo a pasar. Y bien, ¿qué otra cosa tenemos? Barba Negra como la familia de Julio César. Hasta aquí yo estaba bien. Julio César, no hay problema. Tenemos ese dibujo del siglo vacío donde están sacando cosas del subsuelo. Tiene mucho sentido todo esto, ya que como el reino romano era un reino que súper expansionista, súper minero, que agandallaba muchos recursos y todo esto, ¿por qué no ponerlo a la par de Barba Negra? Tal vez estos documentos no estén... Los voy a dejar tal y como están. Ya con el tiempo todos se van así como sobreponiendo. Si tengo información vieja en uno, cuando lo lean en el nuevo, descarten por completo lo que leyeron en el anterior. Así que dejaremos a Barba Negra como Julio César. Ahora bien, entre los galos el amanecer era el inicio de un nuevo día, era un momento místico con profecías y renacimiento. Ellos tenían la profecía del amanecer de los tiempos con su héroe, bueno, con los buenos que se llamaban Danan, otra vez los D, contra los malos que se llamaban Fomorianos. Y pues encontré esta imagen de los Fomorianos donde los podemos ver. Vemos a este tipo con el caballo todo lleno de mantas. Vemos a los otros Fomorianos que son de oscuridad, frío, presión, seres deformes que caminan. Y dije, bueno, un momento, solo por el del caballo y un poquito los seres deformes tienen cierto parecido con los villanos de Barba Negra, pero bueno. La profecía de los Danan, o sea de los galos, que viene para el fin del mundo, es que dicta que el mundo pasará una larga oscuridad de tiranía, pero estará destinado a llegar al amanecer definitivo. Este renacimiento traerá consigo a el héroe solar llamado Lugus o Lug. Él tendrá los dones de todas las artes. Entonces, cuando Lug llegó, todos confundieron que ya que vieron salir el sol a plena noche por el oeste, y era Lug, venía a traer el amanecer y libertad al mundo. Si mi teoría viene siendo cierta, veremos esta escena, no sé, tal vez en el siglo vacío, o tal vez hasta con Luffy. Una batalla final contra, no sé, Imo o Barba Negra. Y Luffy tal vez derrotado, que luego veremos por qué Luffy evoluciona cuando es derrotado, saliendo por el oeste, ya que el sol técnicamente sale por el este, creo, o no sé, pero saldrá en plena noche, todos se confundirán y verán que es otra nueva transformación de Luffy o del pasado de este mundo, de One Piece. Ok, entonces esa es la parte más interesante. El mundo de One Piece se está hundiendo.
En el misticismo galo, ellos tenían algo llamado momentos entre mundos o tiempo liminal. Esto hacía que cosas fantásticas pasaran cuando se está amaneciendo o cuando el sol se está anocheciendo. Yo tengo esta parte como teoría. Pienso que la isla de Laughtale, donde Gold Roger llegó, tenía esta anomalía. Pienso que esa isla es una montaña mística, ya que está basada en los galos y Joy Boy está basado en los galos. Para mí, la punta de esta montaña es donde se enterró a Joy Boy. Esta isla es Laughtale. Solo aparece tal vez en tiempos como en el amanecer o en el anochecer. En solo esos tiempos amanece esta isla. Cualquier otro tiempo igual y no. Por eso yo pienso que si esta es la punta de la montaña de esa isla, tal vez nomás aparece en estos tiempos. Yo solo ligo esa teoría con esa parte, con Laughtale, el amanecer y todo ese tipo de cosas. Bueno, y hasta aquí fue la primera teoría que yo encontré de Joy Boy. Esto lo encontrarán en el PDF para que le den una mirada más amplia. Aquí viene pues una de esta de despedida y que no se suscriban a mi canal. Ok, entonces la teoría número 2. Yo dije, bueno, si el imperio antiguo está basado en los romanos, los 20 reinos son los pueblos libres, ¿por qué se pone Egipto en este popurrí de pueblos y personajes? Bueno, entonces aquí fue cuando tuve otra teoría. Rápidamente después de esto, cuando acabé el texto anterior, dije, bueno, vamos a ahondar un poco en Lily. Resulta que el robot ancestral tenía un nudo. Ese nudo yo dije, bueno, vamos a buscar nudos marineros. Encontré un nudo que se llamaba nudo Bowline. La comunidad de One Piece ya había hecho ver que ese nudo era el nudo Bowline. Entonces dije, bueno, vamos a investigar un poco más de esto. Es conocido como el rey de los nudos. ¿Qué otra cosa más podemos tener? Bueno, proviene del siglo XVII, pero fue hasta 1954 que en una excavación en Egipto, la barca solar del faraón Keops, que data del 2500 a.C., donde los arqueólogos vieron que ahí tenían el nudo Bowline, o sea, que sería de los nudos más antiguos de hace 4500 años, encontrado en una barca solar del faraón Keops. Dije, un momento, hay algo extraño aquí. Ahora bien, el robot ancestral tenía un nudo egipcio y el único personaje egipcio que tenemos antiguo en esa serie sería la princesa Lily de Arabasta, que era conocida de Joy Boy. Entonces aquí fue cuando se me puso a trabajar el hámster, se movió la rueda y dije, bueno, entonces si Lily no era solo una gobernante y si Lily era tripulante de la tripulación de Joy Boy, bueno, vamos a indagar un poco más. Muchos basan a Lily en otros tipos de reinas por su nombre, en Nefertari, en Neftis o en algún otro personaje, pero yo dije, bueno, por la barca solar se basará en Isis. Isis es diosa de la magia y maternidad. De alguna manera se le considera reina madre de Arabasta, pero si hablamos que la tripulación de Joy Boy era como la de Luffy, también era como la cuidadora de ellos, la que los decía, hiciste algo mal, toma. ¿Qué otras cosas tenía Isis? Gran esposa real, era hermana y esposa de Osiris, rey de Egipto, bla bla. Lo que unificó los fragmentos. Tras el asesinato de su esposo, Isis recorrió todo el mundo para reunir los pedazos esparcidos del cuerpo de Osiris y resucitarlo usando su magia. Bueno, aquí vemos un paralelismo muy grande a cómo los poneglyphs esparcidos por la reina Lily deben reunirse para revelar la verdad, ya que en One Piece, después de la muerte de Joy Boy, ella fue la que mandó a hacer los poneglyphs con la gente de Wano y esparcirlos por todo el mundo. Ok, entonces aquí viene otra cualidad de ella, es domadora del dios Ra. En los mitos, Isis engañó al mismísimo dios creador Ra para que le revelara su nombre secreto, obteniendo así el poder ilimitado sobre el universo y el destino. Entonces yo aquí dije, bueno, tal vez de alguna forma Lily supo el nombre secreto de Joy Boy, pero bueno, eso lo podemos dejar un poco más para ondear un poco más adelante. Entonces, otra cosa que tenemos de Lily, y aquí no lo puse, pero lo pueden investigar por su parte, es que Isis tenía también un baile. Si lo pueden buscar en Google o así, se llama el baile de Isis. Y en Arabasta resulta que ellos, para llamar a las aguas, en la saga de Crocodile, usaban un baile. Eso es lo que se robaba Crocodile para que no lloviera en Arabasta. Pero otra cosa que se descubrió es que Isis tenía algo llamado el nudo Tide. Este nudo era el nudo de Isis. Es un lazo que representa la sangre de la diosa que lo dejó al mundo. Entonces aquí fue cuando uní directamente que los lazos climáticos están tal vez unidos a Isis. Algo que tiene One Piece, que aquí pues no lo marqué, es que cuando Nami es separada del grupo,
por 2 años, ella cae en este pueblo volador que se llama Guateria y un científico principal llamado Aredas le dice a Nami que estos nudos no son magia, son conocimiento antiguo. Entonces aquí dije, bueno, tal vez el viaje de Isis fue para descubrir estos nudos antiguos. Igual ella bailó en Arabasta, descubrió ese baile, pero vio que estos nudos también servían para guardar el clima y todo eso. Y fue como un viaje de redescubrimiento de estos nudos. En One Piece dicen que hay 3 nudos. Tal vez ella comenzó con el nudo normal, que es el del muñeco, y después comenzó con los otros nudos más. Ahora bien, por el resto de este capítulo nomás hablo de cuál pudo haber sido el papel de Isis Lily en este pasado antiguo. Pero pues esto ya lo cambiamos un poco después. Aquí viene lo más interesante que encontré. ¿En qué se basó Imu para crear el escudo del gobierno mundial? Bueno, aquí vemos que hay como un tipo de ajedrez romano donde lo pueden jugar de 2 maneras. La primera manera es con puros peones y la segunda manera es con un Dutz, que viene siendo la ficha líder. Si bloqueas la ficha líder por ambos lados, te queda un tipo de figura como el gobierno mundial, como si Oda se hubiera basado en este tipo de bloqueo para crear la bandera del gobierno mundial. Y bueno, hay otra teoría. En los galos hay algo llamado símbolo celta quíntuple. Este símbolo son varios círculos. ¿Qué representan estos círculos? Son 4 exteriores y 1 interior. Los exteriores representan fuego, agua, tierra y aire. Y el interior representa espíritu y unidad. Y eso da como resultado el balance perfecto. Entonces, tal vez si el balance lo rompió Imu, ¿por qué no como Oda agarrar este símbolo antiguo celta y destruirlo y darle otro significado, como si el balance se rompió y ya el que los controla es el gobierno mundial? Por eso pues esta teoría simplemente es como para ver el símbolo que usó Imu o en qué se pudo haber basado Oda. Aquí viene lo más interesante. Cuando estuve finalizando la parte de Lily, le hice una pregunta a la IA. ¿Hay algún concepto japonés o hinduista de pasar de 20 a 5? Y la IA me sorprendió diciendo, sí lo hay. Este concepto se basa en el budismo y principalmente budismo zen y ninjutsu. ¿Saben por qué los budas tienen nomás mostrando una mano, una palma con 5 dedos? Es por esta razón. Se llaman los 20 dedos y el exceso de apego fácilmente. Los 10 dedos de la mano y 10 dedos de los pies. Y aquí lo dice, 10 dedos de los pies que te aferran a la tierra y los 10 dedos de las manos que te aferran a cosas materiales, el apego, y eso significa caos y todo eso. Ya ven que con el budismo la mente limpia y sana lo es todo. Ok, y entonces, ¿por qué esto se transforma en 5 dedos? Hay como 3 teorías. La que más me gustó es la japonesa. La mitad de la vida te aferras a 20 cosas y la mitad de la vida que te queda ya solo te aferras a 5, que vendrían siendo salud, familia, paz y comida. Bueno, hasta aquí pues es como una enseñanza budista de dejar de aferrarte a todo y nomás ver lo que realmente importa. Y por eso la palma del Buda. Entonces, ¿hay una contraparte de la palma del Buda? Y sí, la hay, pero esta parte es como más caótica. Si la palma abierta significa paz, entonces la palma cerrada significa caos, degradación espiritual, caos destructivo y la pérdida de la humanidad. Ok, entonces toda esta parte es la contraparte de la palma abierta. O sea que es lo que pasó con Imu. Él mató a los 20 reyes, tal vez que en su tiempo eran sus amigos, y decidió gobernar el mundo con puño cerrado, puño de hierro. Por eso pasó de 20 reyes que mató a todo lo que lo apegaba a él en este mundo, y pasó a 5 ancianos que él los controlaba con la mano. Entonces, bueno, dije, esto es muy interesante. Sigamos por esta mitología. En la mitología y folclore japonés y otras culturas, digamos India, así, hay leyendas de qué pasó con estos tipos que adoptaron mucho poder, buscaron poder en exceso y llegamos a algo llamado los venenos del alma. ¿Qué son los venenos del alma? Pues son cosas que estos tipos, digamos que estaban en el top humano de algo, el poder los sucumbió y cayeron en estos venenos. Aquí hay 3 ejemplos. Factores comunes en estas leyendas, y estos tipos eran de estatus altos. También aquí unos ejemplos, por lo menos aquí tenemos 3 para que los puedan ver cuando ponga el documento. Ok, aquí entonces
hay una lección para no caer en esos venenos. Entonces, ¿qué otras cosas ligan a los venenos del alma? Están los Asura. ¿Y qué cosas tienen estos Asura? Que conecte con las frutas del diablo, porque cuando salió Imu, salió que su poder se llamaba fruta del diablo. Entonces, los Asuras y el árbol de la fruta de los deseos, Kalpataru. Los Asuras eran unos seres del caos que vivían hasta abajo del gran árbol Kalpataru, y los que vivían hasta arriba son Devas, que esto pues los veremos después. El conflicto era que los Asuras cuidaban el árbol, pero pues no recibían nada a cambio. Los que se comían las frutas y recibían todos los bendiciones de ese árbol eran los Devas. Ok, en esta parte habló sobre los Asuras, el árbol, la fruta y la gran guerra. Entonces los Asuras tienen algo que se llama la maldición de la insatisfacción eterna. Están hambrientos de poder y sus 3 venenos del alma se los comen por dentro. Entonces esto es un paralelismo muy grande con One Piece. Si Imu es un Asura y las frutas del diablo eran del árbol que él cosechaba, entonces aquí empecé a ver el patrón más distinguido. Dije, pero ¿por qué están saliendo tantas cosas así? Ya aquí pues vimos un poco más de los Asuras, el don, el precio que pagan y cómo caen. Esos dones divinos aquí mismo se ven. Yo pienso que en la antigüedad en One Piece esos dones divinos no tenían todos la misma debilidad en ese tiempo que busqué esta información. Y aquí hay unos ejemplos. Tenemos la profecía del final del mundo, Kali Yuga. Tenemos el colapso de los deseos y el nacimiento de los fantasmas hambrientos. Esta profecía dice que lo que pasará al final de nuestra era actual y el caos, el árbol es completamente destruido y desconectado del mundo. El árbol, la gran guerra. Y aquí pues en ese momento no se me prendió el foco, pero sí medio recordaba el mural de Elbap, donde salía el robot ancestral. Y dije, bueno, ahí hay un árbol, tal vez eso tenga algo que ver. Ya, lo que les pasa a los Asuras al estar lejos del árbol, eso sí se puede extrapolar un poco con lo que le pasa a Imu. Tal vez Imu era de tierras más altas y por eso tiene que solo vivir ahí. Y pues es un dios Asura, el resumen. Y bueno, el combustible del ego, los humanos como pilas de alimento psíquico. Esta parte dije, un momento, entonces los humanos que tiene Imu en Mary Joyce son simplemente alimento psíquico. En esta parte de la investigación yo ya estaba como, ¿por qué me está dando tantas pistas todo esto? Simplemente dice que los Asuras ven a los humanos como alimento. En épocas de paz humana, los Asuras sufren hambre. ¿Y por qué los Asuras tienen como cierta envidia por los humanos? Porque los Asuras no pueden cambiar y los humanos pueden volverse o buenos o malos. Por eso les tienen envidia. Aquí fue algo que me voló totalmente la cabeza. Dije, bueno, vamos a ver. Los Asuras, ¿qué tipo de habilidades tienen con la oscuridad? Y salió que sí. El poder de la opacidad y la invisibilidad. Dije, bueno, eso explicaría por qué Imu aparece negro toda la temporada y como un hombre. Luego la metamorfosis absoluta. Aquí dice que los Asura pueden metamorfizarse, hacer partes como de otros animales. Y dije, bueno, Imu también puede hacer eso. Entonces también el control de las tinieblas y el clima ilusorio. Aquí dice que los Asuras en climas pues más donde la oscuridad domine, su fuerza aumenta. Por eso tal vez cuando Imu fue a Elbap, todo se volvió oscuro y tal vez por eso su fuerza aumentó más. Tal vez sí es fuerte, pero no a un nivel tan fuerte como ahí, porque ahí está oscurecido todo. Pero los Asuras tienen más formas. Entre las formas, pues agarran formas muy lindas para caerle mejor a la gente, formas transparentes, formas oscuras. Esto es prácticamente todo lo que hace Imu. Entonces, ¿qué más podemos ver aquí? El tridente de los 3 venenos o Trishula. Los Asuras tienen un tridente con 3 venenos. Este tridente lo pueden dejar con los 3 venenos o solo uno a la vez. Cada veneno significa codicia, ira e ignorancia. Otro poder de los Asuras, el lazo de las sombras y almas. Este lazo estrangula el alma y atrapa la energía vital. Tal vez sea la referencia de cómo Imu, cuando les pega con este lazo que no puede fallar, los hace malos a los que les pega. Bueno, tenemos la masa de gravedad o aplastamiento Gada. Esa masa es un mazo que puede cambiar absolutamente su peso y la gravedad de sus golpes. Puede pegar tan rápido como una pluma y su poder es tan destructivo como el de una montaña. Flechas ilusorias y de veneno cósmico. Estas son flechas normales que cuando las avienta, ¡pum!, se dispersan en muchísimas flechas y esas flechas se pueden convertir hasta en serpientes. Armas de sangre y hueso. Estas armas son pues de poder
tienen sed propia y al estar hechas de hueso contaminan el alma del pato que los golpea. Por eso la única medicina en esto se curaba con medicina divina. Ok, hasta aquí ya vimos algo que define 100% lo que es Imu. Esto es como un spoiler. Entonces, después de hacer esto dije, bueno, aquí hay algo entre manos. Ya tengo más o menos el desarrollo de la historia. Vamos a desarrollar por totalmente completo esta historia. Lo próximo que hice fue desarrollar una línea del tiempo de One Piece. Este es el mundo actual de One Piece, como lo pueden ver. En este mundo está la línea roja, el cinturón de calma y esta parte que podemos ver como la montaña reversa. ¿Cómo me lo imagino yo comparado con el dibujo del robot ancestral que está en Elbap? Me imagino que era un mundo más amplio. Aquí pues en este cinturón de calma había muchas raíces. Incluso podría decir que era totalmente otro reino con más tierra. Y en medio de este mundo había un gran árbol que le vamos a llamar ahorita Kalpataru a ese gran árbol, que es el que le daba equilibrio a ese mundo. Ok, entonces el imperio antiguo, como podemos ver en la imagen, era una fuerza tipo romana cuya energía la sacaba desde el centro de la tierra. No recuerdo de dónde sacaron el nombre de Pyrobloin, pero este Pyrobloin lo usaban para hacer que el imperio creciera, pero era extremadamente contaminante. O sea que mientras más avanzaba, más contaminaba el sol, y para ellos estar en un clima oscuro, de oscuridad, pues era lo normal, porque pues era el progreso de ese entonces, pero el imperio era el más tecnológico en ese mundo. Ok, entonces aquí es donde comienza nuestra aventura. Entre los pueblos libres tenemos pues 20 reinos, cada reino formado tal vez por varios humanos, varias tribus de gigantes, varios tontatas, lunarias y toda esa terminología de especies en One Piece. Comenzaré llamando a nuestro protagonista, en vez de Joy Boy, lo llamaré Lugus Boy. Para hacer que todo esto encaje, porque como Isis es Lily, ella tiene que tener el nombre secreto de nuestro protagonista y todos los demás conociéndolo como Joy Boy, usando el mito de la barca solar y todo eso. Nuestro protagonista empieza como Luffy, de niño se come una fruta, bla bla bla. Esa fruta viene siendo la fruta del dios Lugus, del dios Sol, dios del amanecer y todo ese, del mito galo. Entonces llega a la primera isla. Esa isla viene siendo la isla de la princesa Lily. Ella le da su primer barca. Ella es una científica, quiere saber de nudos. Y ella también sabe que en Arabasta usan un baile para traer tormentas, pero ella piensa que es más fácil traer tormentas con los nudos. Por eso viaja para desarrollar esa tecnología con él. Aquí es donde pasa una serie de aventuras que nos inspiramos en la historia verdadera de Luciano de Samosata. Entonces pasan todas esas historias, conocen la isla de las mujeres, viajan a la luna, ven las peleas entre Lunarians y todo eso, pelean contra el imperio, tipo Asterix y Obelix, todas esas cosas. Entonces aquí vienen en ese tiempo dos teorías: que Imu si fuera esa estatua que está en la isla de Haya, que está en un tipo de recipiente transparente, o que Imu fuera esta criatura que está en el trasero de la elefanta en el dibujo. Cualquiera de las dos es válida, ya que cualquiera de las dos se puede extrapolar a que las dos eran criaturas desplazadas de las ramas del árbol que fueron a otra isla, porque su función de estas criaturas era alimentar esas ramas del árbol. Por eso, como poder, tenemos que Imu tiene la habilidad fruta del diablo, porque su principal deber era hacer frutas del diablo en ese gran árbol. Entonces Joy Boy prometió muchas cosas a los habitantes, a los hombres pez les prometió el arca, a la elefanta le prometió un lugar mejor o algo así, al robot incluso le prometió que lo esperara porque iba a ir a la batalla final y así. O sea que tenemos muchas promesas que nunca cumplió, porque pues murió Joy Boy en esa batalla. Ok, entonces, aclarando, la fuente de poder usada por el gobierno era el Pyrobloin. Sería sumamente contaminante y taparía el sol con una gran nube. Estas primeras tres teorías las hice antes de hacer la teoría de Barba Negra, por eso pienso que las voy a pasar de momento. Entonces tenemos la batalla final.
en la defensa del árbol y el ejército del amanecer. Ellos pelearon contra 3 bestias demoníacas, como está en el mural, pero ganaron la guerra, pero la perdieron. ¿Por qué la perdieron? Porque pues el árbol que yo pienso que estaba en la Reverse Mountain, que se alimentaba de todas las aguas del mundo y hacía que el mundo estuviera en equilibrio, pues se murió. Ese gran árbol se murió. Entonces aquí ya viene por qué Imu se volvió malo. Imu, como los asuras, tienen ese defecto. Dejan que los venenos los dominen por completo. Imu, al ser cualquiera de estas dos criaturas que ya habíamos mencionado, cayó totalmente en los venenos del alma. Y de ahí, pues, es lo que ya conocemos como el siglo vacío. Imu empezó a sepultar absolutamente todo. Los 20 reyes, la alianza, los mejores amigos, todo. Pero aquí es cuando entra mi teoría del nombre verdadero de Joy Boy. Como sabemos, Lily, Isis, tenía el nombre verdadero Joy Boy. Imu trató de engañarla, pero algo le falló a Imu. Imu no sabía el verdadero nombre de Joy Boy, y ese fue el error de su engaño. Cuando Imu le dijo algo a Lily, Lily no le creyó, porque es algo que ocupaba tener el verdadero nombre de Joy Boy. Entonces aquí fue cuando Lily partió por el mundo. Ella tal vez en ese tiempo tenían una idea más consagrada en todo el mundo de los tiempos que son cíclicos. Por eso dejó todo para que en un futuro cercano alguien juntara las pistas y batallara por el regreso de la paz, que eso traería de vuelta al árbol, que daría equilibrio al mundo. Entonces, de los 19 reyes, Imu hizo al gobierno mundial, hizo a los Tenryubitos para alimentarse. Las aguas del mundo fueron creciendo. Imu con la marina, pues había más agua, hizo la marina. En esos 100 años fue destruyendo la historia toda, matando a disidentes, manejando el mundo con mano de hierro, haciendo el miedo por la marina. En estos tiempos yo pienso que fue cuando, como desapareció absolutamente toda la información, todos los libros y todo, fueron como tiempos de auge para los barcos científicos y todo ese tipo de cosas. Y aquí vemos pues por qué también Luffy se hizo la marca, pero después aclararemos un poco más eso de por qué hacen estas cosas pues los usuarios de Fruta del Diablo. Aquí viene lo más interesante. En esa historia que marca en el mural con el robot ancestral y los 3 mundos, yo pienso que es una mala analogía y está mal escrito. Pienso que en vez de mundos son capítulos. El capítulo 1, aquí lo tengo un poco más resumido. El capítulo 2 de esa misma saga de Joy Boy, aquí lo tengo un poco más resumido. Y el capítulo 3, que ya fue de la derrota y pues cositas un poco más normales. No pienso que fueran mundos, sino que todo pasó en el mismo línea de tiempo y es como un acto de inicio, desarrollo y desenlace. Nada más, aquí lo explico un poco mejor. Y bueno, una despedida, porque no quiero que se suscriban a este canal. Aquí vamos a lo más interesante. Una vez acabado con esto, dije, bueno, vamos a hacer un poco más de investigación. Vamos a pasar con el dios Enel. Una recapitulación. Enel, en la mitología hindú, se le conoce como un Deva. Un Deva pues tiene poderes, no es inmortal, es fuerte, pero tiene también sus puntos débiles. Todo lo que le pasó a Enel en la saga de Skypiea. Hasta para los Devas, que son dioses, hay como niveles. Enel, obviamente por tipo de poder, estaba en la copa de eso. Y abajo de Enel tenía a otros más. Y abajo de ellos a otros más. Ok, entonces en esta página explico lo de Enel. Aquí explico también los poderes más comunes de los dioses tipo Enel, los Devas. Entonces tenemos el nerfeo o el counter de estos poderes divinos. Enel, si hubiera estado en su mejor momento, hubiera haber sido tan fuerte como Imu, incluso un poco más, pero pues su ego era muy grande. Los Devas eran los que se comían la fruta y el néctar del árbol Kalpataru. Pero ¿qué otras cosas hacían los Devas? Tienen un origen de karma, tienen un origen de penitencias, tienen un origen con el árbol sagrado, un sustento y todo eso. Y aquí lo explico todo. Otra cosa que explico en esto es la recapitulación de los sucesos de la isla Skypiea. Cómo se fue para arriba, cómo después llegó Enel no sabía absolutamente nada de la tierra, cuánto viven estos seres, todo eso. Es una recapitulación de todo eso. Bueno, entonces acabé esta recapitulación y dije, bueno,
vamos a ver qué son esos venenos del alma con Barba Negra. Aquí viene otra cosa más interesante que vi, que pienso que está a la altura de Imu. Esta cosa interesante viene siendo que, como pueden ver en el mural, hay como 3 bestias. Una parece una serpiente, una parece un ave y otra parece pues como un demonio. Entonces cuando vi los 3 venenos del alma, dije, los 3 venenos del alma son animales que se muerden absolutamente la cola, en un ciclo infinito. Entonces mi mente fue cuando conectó, un momento, los animales del mural, exceptuando por el que parece demonio, tal vez sí sea un cerdo que nomás traga, traga y traga, y los otros pues una serpiente y un pájaro. Dije, si 2 de los 3 son iguales a los venenos del alma, entonces el tercero tiene que ser algo referente al tercero. Estos 3 venenos hacen simbolismo con Ouroboros, o sea, el ciclo infinito, que Ouroboros es mucho más antiguo, pero bueno. Entonces los 3 venenos no son entidades separadas, es un sistema cerrado. Por eso visualmente se comen entre sí, porque uno crea al otro y ninguno termina nunca. Es un ciclo infinito de cosas que se comen entre sí. Y aquí tenemos el ciclo. Ignorancia come ambición, ambición come violencia, violencia come más ignorancia y así se van alimentando uno a otro. Entonces aquí están, el cerdo es ignorancia, el gallo es deseo y la serpiente es odio. Bueno, aquí ya vemos esos venenos y ya. Entonces mi teoría es, en este siglo vacío, el imperio, que era tipo romano, vivía bajo la oscuridad. Su rey tenía todo el poder del mundo porque era un imperio más grande, más expansionista y más tecnológico. Tenía los 3 venenos full. Por alguna cosa hizo, no sé, igual y ese rey se comió la fruta Yami Yami. Su mente explotó los 3 venenos. Los 3 venenos ya súper fuertes crecieron. Y por alguna razón, pero esta no la pongo aquí, esos 3 venenos fueron por el árbol del mundo. Ese árbol, el que le daba equilibrio y daba las frutas del diablo en ese entonces. El rey dijo, bueno, ya nadie va a ser fuerte porque ya no quiero que nadie tenga las frutas del diablo. Por eso ese veneno lo atacó a este árbol y lo destruyó. Por eso tal vez fue un ciclo destructivo de que este rey destruyera el árbol, destruyó el árbol, se destruyó el imperio. Entonces, aquí viene. En la visión budista clásica, cuando los 3 venenos dominan completamente la mente, la persona deja de ver la realidad con claridad y vive atrapada en una identidad falsa creada por el apego, el odio y la ignorancia. Pienso que Teach, un descendiente directo del imperio, como descendiente, tal vez tenga algún tipo de historia con el imperio que se pasa de generación en generación acerca de la fruta Yami Yami, que en su momento les dio más tierras al imperio y así. Y aquí viene lo más interesante. Barba Negra está obsesionado con el número 3, porque son 3 bestias, 3 venenos, 3 mentes, todo gira en número 3. Aquí viene lo más interesante. Cuando Teach vio la fruta del diablo, mató por ella. La fruta de Nika es parecida a la fruta Yami Yami, que las dos juntas podrían ser Yin Yang, simplemente una referencia al Yin Yang. Todo tuvo un poco más de sentido. Dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Como siguiente video, después del Barba Negra, hice los despertares. Dije, a ver, si las frutas hacen despertares, ¿cómo es el despertar de cada fruta? Primero aquí le puse la debilidad de los Asuras, porque quería ver cuál era la debilidad de los Asura, o sea, cuál es la debilidad de Imu. Entonces aquí vi Imu, si bien en batalla es un ser perfecto, mentalmente está roto. ¿Qué puede causar más roto a ese personaje? No sé, tal vez ver una referencia de Luffy que le recuerda a Joy Boy, ver una referencia a la princesa Vivi que le recuerde a la princesa Lily, cosas tal vez de su pasado que le recuerden la aventura que tuvo con Joy Boy, lo saquen de quicio, lo vuelvan loco y sea parte de cómo derrotar a Imu. Entonces, bueno, aquí las grietas en los corazones de los Asura, la historia inspiradas en el budismo, todas esas cosas, figuras asúricas, filosofía budista, despertares en One Piece. Aquí vemos principalmente, todo esto fue con ayuda de la IA. Yo no sé absolutamente nada de budismo, pero una cosa me llevó a otra, por eso pienso que todo lo relacionado con el budismo lo usó Oda para hacer la aventura de Luffy. Ok, aquí vemos los despertares. El despertar de la fruta de Nika.
que esto viene siendo interesante. Don Quijote, Do Flamingo, Charlotte. Y aquí pasamos un poco a las frutas paramecia. Entonces fue en cierta parte de la fruta paramecia cuando encontré algo sumamente genial que estaba en las frutas paramecia ligado al budismo. Y esta parte es que muchos asocian a la paramecia con palabras en latín, pero hay una palabra en sánscrito que la asocia principalmente mejor. Esa palabra viene siendo paramita. Ok, entonces las paramitas son perfecciones trascendentales, virtudes necesarias para alcanzar la iluminación como sabiduría, disciplina, paciencia y esfuerzo espiritual. Tal vez por eso las paramecias tardan tanto en florecer, por eso son más difíciles que los usuarios lleguen a el punto más arriba, la perfección trascendental de esas frutas, porque se requiere mucho esfuerzo más que las otras. Las otras pues ya tienen sus poderes y todo eso. Entonces aquí viene otra cosa. Fonéticamente suena paramecia y paramita, suenan casi parecidos, pero aquí viene otro concepto budista muchísimo más clavado todavía. Entonces, tras esta plática, básicamente aquí hablo de las frutas. Es muy interesante, que también lo tienen que ver. Todo esto estará en el archivo. Este archivo lo dejaré en RAW, en la versión como me lo mandó la IA. Todo lo que está marcado es las preguntas que yo le hice a la IA. Ok, entonces, preguntas que yo le hice a la IA y sus respuestas. ¿En el budismo hay algo que encaje con nacen de deseos humanos, imaginación colectiva o voluntad conceptual? Sí lo hay. El deseo crea realidad, el deseo apego, la realidad es proyectada por la mente, solamente. Entonces aquí viene lo que me voló la cabeza. Se llama Alaya Vijnana. Este se llama conocimiento almacén. Es como un océano profundo de impresiones, deseos y karmas acumulados. En cuanto leí esa palabra, dije, espérate, ¿cómo que un océano profundo de impresiones, deseos y karmas? Ya ven que bajo mi teoría, el gran árbol rodeaba el mundo con sus raíces y eso hacía que el agua pues no subiera en ese planeta. Pero al ser destruido, el equilibrio se rompió, el agua subió. Entonces, siguiendo con las preguntas, la IA conectó absolutamente todas las pláticas que yo tenía con este concepto. Entonces, voluntad conceptual, y aquí viene lo más interesante para One Piece. Habla un poco de las frutas y honestamente da su reflexión. Pero bueno, aquí viene mi siguiente pregunta a la IA. Eso último que dijiste de mi teoría de que One Piece existe el gran árbol Kalpataru, del que hablamos al principio, de la mitología, y durante el siglo vacío este árbol consumía muchísima agua, pero fue destruido y sus raíces cayeron en la tierra, y como el árbol le daba equilibrio al mundo, absorbiendo el agua excesiva de las tierras, pues se inundó, sus pocos restos aún se encuentran esparcidos por debajo del mundo de One Piece, por lo que las frutas que alguna vez fueron creadas se reencarnan en la superficie, y eso es lo que llamamos el océano colectivo, el Alaya Vijnana. ¿Sería el océano de One Piece como una conciencia almacén? Porque pues abajo del todo el océano tenemos raíces del árbol. ¿Esas raíces fungirían como conciencia almacén de todas las frutas del diablo? Entonces aquí dice, y honestamente esa ya no se siente como una teoría aleatoria, se siente como una cosmología completa para One Piece. En esta parte es cuando la IA junta absolutamente todas las historias que tengo, que le he contado, que le he preguntado, y lo junta para One Piece. Porque si bien en esta plática, no sé si la IA, por meramente como está hecha, me quiera dar la razón, o simplemente juntó todos los temas que yo tenía en esta respuesta que me dio. Por lo que lograste conectar el océano, las frutas, la inundación, la voluntad heredada, la voz de todas las cosas y el siglo vacío. Entonces, en esta explicación, la IA conecta también todo. El árbol Kalpataru encaja muchísimo con el árbol mítico de las frutas con poderes, las frutas del diablo,
Y aquí es donde me dice, porque ya no serían frutas mágicas random, sino fragmentos de deseos antiguos almacenados en las raíces del mundo. Y eso es algo muy elegante narrativamente, bla, bla, bla. Entonces, el proceso sería algo así. Antes del siglo vacío, el reino antiguo, guerra final, resultado. Y aquí entra mi idea del océano como alaya vijnana, o sea, almacenamiento de cosas. Almacena profundamente las memorias y deseos e impresiones de todo el mundo de One Piece. Básicamente lo conecta todo, porque ahí van, usuario usa fruta, fruta renace en ese océano, se va para arriba o renace en otra fruta, y fruta cae en otro usuario. Ese usuario pues tiene un poco más de lógica de cómo usar esa fruta, porque conocimientos del usuario anterior quedaron un poco en esa fruta. Frutas de reencarnados y todo eso. Entonces, eso explica algo muy raro en One Piece. Las frutas parecen tener identidad, son míticas, frutas que escogen, frutas absurdamente específicas y todo eso. Y aquí algo muy fuerte. El mar no odia a los usuarios de One Piece. O sea que mi teoría anterior, quítenla por completo de que el mundo tenía miedo a los tsunamis y por eso quedó en la memoria colectiva. Eso no tiene nada que ver con las frutas del diablo. La IA me dio una idea más general de cómo es todo este ciclo. Entonces, el océano no los odia, el océano los reclama, los reconoce, intenta devolverlos al ciclo original, porque las frutas son fragmentos separados artificialmente del gran sistema natural. Esa respuesta me mató en ese rato. Por eso Teach tiene la frase de los sueños de las personas jamás terminan. O sea que básicamente los sueños de las personas se complementan con esas frutas y siguen adelante. Si esa persona muere, era una reencarnación más que ocupaba esa fruta para llegar, como dice el budismo, trascender al espíritu. Ok, entonces aquí hay otra teoría más y viene siendo esa piedra marina que la llaman Kairoseki. En ese rato creo que no me acordé mucho, pero con la IA me sacó esa idea. Si esa piedra Kairoseki solo son fragmentos del gran árbol antiguo petrificados bajo tierra, por eso vuelve a los usuarios de fruta un poco más débiles, porque los está tal vez conectando con el mar, con los ancestros, con el todo absolutos. Entonces, bueno, vamos a leer esa respuesta, porque si ese material simplemente es pedazos de raíces fosilizadas, por eso los debilita, porque la fruta siente que debería alejarse del cuerpo y reencarnar. O sea que como que no los debilita en cuerpo, los debilita en alma, esas esposas o esa piedra Kairoseki. Y en cierta teoría tengo que Barba Negra, cuando se murió Barba Blanca, con alguna herramienta de Kairoseki sacó la fruta de Barba Blanca. Esa lo tengo en teoría. Y bueno, para finalizar todo esto y estos materiales que dejaré para esta teoría, que pues ya tomó bastante tiempo, pienso que esto del mundo de One Piece se sigue hundiendo. ¿Y cómo lo regresarán a la normalidad? En el mismo budismo, en la leyenda del árbol Kalpataru que fue destruido, la respuesta es sencilla y hay dos teorías. Teoría 1, para que renazca el árbol Kalpataru. Como parte del tesoro de Joy Boy, él tiene semillas del árbol Kalpataru antiguo que empezarán a germinar después de la aniquilación del mal en este mundo y así traer el equilibrio nuevamente al planeta. Y teoría 2, que esta es más budista. En el budismo dice que cuando todo el mal del mundo perezca, el árbol ancestral germinará por sí solo, o sea que sus raíces crecerán por sí solas. Así que cualquiera de estas dos teorías es válida para One Piece, que en el tesoro de Joy Boy, que está enterrado en Laughtale, haya semillas de este árbol, o a destruir a Imu y a Barba Negra con sus demonios, estas semillas germinen automáticamente y así el nivel del agua empieza a bajar. Entonces, cualquiera de estas dos son válidas. Aparte de todas las aventuras de Buda que tenemos en historias, pregúntenle a la IA si hay historias de Buda donde agarre carteristas, asesinos, rateros, mentirosos y los cambie de parecer, y hay absolutamente todo esto. Entonces ahí fue cuando se me vino de que todas estas personas que ha cambiado, que han regresado por el buen camino, es como en los viajes de Buda, cuando
quería alcanzar la iluminación, no era Buda, era llamado un iluminado. En estas historias se cuenta que él en sus viajes vio a estas personas, les dijo ya no hagan esto y ya no lo hicieron. En cierta parte es la historia que estamos viendo con Luffy. Luffy ve a esta chica ladrona, le dice ya no robes y se une a su equipo, aunque él también le ayuda. Ve a este chico asesino de piratas, le dice oye ya no asesines piratas, ven conmigo y así vamos y destruimos piratas y todo eso. Él va con él. Ve a este chico mentiroso crónico, le dice ya no mientas, vamos a la aventura, que estas sí son cosas reales. Ese chico mentiroso crónico y miedoso se arma de valor y va con él. Y así sucesivamente. Es la primera temporada de la primera tripulación de Luffy, el camino de la iluminación budista. Por eso creo que Oda, y vamos a dejarlo aquí, Oda siempre apuntó a la luna. El budismo era la luna. El budismo es el esqueleto de One Piece. Pero la gente, los necios, ven el dedo de Oda, tratan de explicarlo, sobreexplican cosas. Pero creo que la explicación más sencilla, que es el budismo, explica absolutamente todo de One Piece. Cualquier cosa que pase, ves ese personaje, ves la cosa que tal vez si no encuentran explicación en Occidente, la encuentran en Oriente con el budismo. Y bueno, así me despido. Ha sido un video largo, pero pues mi teoría no la quería dejar aquí. No se suscriban a este canal. Dejaré todos los PDFs en un documento en Drive, en la descripción del video. Y llegados a este punto, siento que tal vez todo sí fue absolutamente spoiler. Quiero que le den una ojeada a los documentos, así como yo los fui encontrando. Si hay información vieja en uno, solápenla con la información nueva. Y así me despido y adiós.